Bueno, y vamos a conversar en este bloque, el último, pero no por eso menos importante, siempre aclaramos, con el doctor José Gianluca, que nos ha venido a visitar, es de la Defensoría del Pueblo, por supuesto, y vemos que tienen mucha actividad. La idea es que nos cuenten qué prioridades son las que se toman, teniendo en cuenta la demanda justamente de las personas que van a solicitar la ayuda. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por venir. No, a vos, Liliana, y bueno, como te decía, la primera vez que estamos acá presencialmente, pero trabajando contigo y con todos los medios de comunicación, y agradecerte la invitación. La idea es que nos cuenten, porque vimos que han tenido han dejado claro muchas cuestiones, ¿no? Que por ahí que nos están hoy tocando como comunidad. El tema de los combustibles por ahí fue uno de los que más nos preguntan qué va a pasar, cómo es este tema. Ustedes han pedido que se aplique una ley, nada más que eso, ¿no? Sí, el tema de los combustibles tiene dos aristas, que son el valor o el precio de los combustibles y el abastecimiento del combustible en provincias fronterizas como Formosa. Sucede algo similar en Misiones, sucede algo parecido en Jujuy, en Mendoza. Nosotros tenemos una frontera muy extensa, muy difícil de controlar y de fiscalizar, no obstante lo cual hay una realidad. Es decir, las estaciones de servicio se manejan con cupos, digamos, fijados por las petroleras. Y las petroleras, es decir, en los últimos tiempos han ido por allí con autorizaciones del gobierno nacional elevando, digamos, el precio de los carburantes, lo cual ha hecho que no solamente exista una mayor demanda a nivel interno, porque hemos salido, yo creo, de esta pandemia. Claro, no quiero... sí. Hay mayor movilidad, exacto, ahora en todos los sentidos, sí. Hay mayor dinamismo y actividad Sí. en todas las áreas, y me parece que eso está muy bueno, lo cual demanda mayor combustible en todos los sectores. Y a su vez, el problema que tenemos en Formosa concretamente es que tenemos un combustible de muy buena calidad, que es el que produce la Argentina, a muy bajo costo en relación a lo que es el precio de países como Paraguay, como Brasil, como Uruguay. Entonces, obviamente que los camiones de cargas y los camiones de transporte, más de 400 camiones, Liliana, que entran por día, que entran con los tanques vacíos, y que cuando vuelven también a sus países, llegan con los tanques vacíos, que cargan en las estaciones de servicio, es un punto. Y después tenemos los otros, que son aquellos transportes irregulares o clandestinos que detecta Gendarmería Nacional, que detecta la Policía de la Provincia, que ha detectado Prefectura también, y que vienen siendo decomisados, que son miles y miles de litros de combustibles que pasan, digamos, nuestras fronteras, y que obviamente para ser comercializados, como sucede con otros productos, digamos, argentinos, que por la devaluación de nuestra moneda y porque tenemos otra moneda más fuerte, digamos, del lado del Paraguay, es decir, les conviene hacer esto. Entonces, ¿nosotros qué es lo que buscamos? Nosotros buscamos el abastecimiento local, es decir, que el productor local, que el empresario local, que el mayorista, el comerciante mayorista local, que hoy tiene sus camiones parados porque a la estación de servicio que le compraba el combustible no se lo vende en la cantidad que se lo vendía, o se lo vende inclusive, te cuento más, Sí. se lo vende a un precio diferenciado, se lo vende más caro de lo que vos sabés que en la Argentina las que establecen los precios, digamos, son las petroleras. Entonces eso es a través de todo un sistema, digamos, que ya las estaciones de servicio no tienen posibilidad, digamos, de fijar diferentes precios. Por eso es que tenemos algunas variaciones entre lo que son algunas empresas y otras. Pero ¿qué sucede? Es decir, aquí está la viveza de este momento donde tenemos el combustible blue, es decir, el combustible que se vende a precio dólar. ¿Y a quién se lo vendemos? A los extranjeros. Es decir, entonces, tenemos el inconveniente de un desabastecimiento o quiebres de stock, digamos,
dentro de las estaciones de servicio de nuestra provincia, tanto de capital como del interior. ¿Qué hemos hecho de la Defensoría del Pueblo? Desde la Defensoría del Pueblo hemos pedido a la Secretaría de Energía de Nación y de Combustible aumenten los cupos para las estaciones de servicio a nivel local. Y por el otro lado, los controles y las fiscalizaciones para que no haya una fuga de combustibles a través de la frontera. Estas fugas se producen, digamos, por lo que te decía anteriormente, y por ello hemos acudido a la justicia en busca de la aplicación solamente de una ley. Esto obviamente se lo estamos pidiendo a la Asociación de Estaciones de Servicio de la provincia de Formosa, cuyo presidente, entiendo, es el contador Ángel Vigatti. Esto no quiere decir que las estaciones de Ángel Vigatti sean los que están involucradas en esta situación, no, es decir, nosotros no estamos diciendo eso, nosotros lo que estamos diciendo, bueno, que las estaciones de servicio que abastecen a todos nosotros, a vos, a mí, a los propietarios de los comercios mayoristas, que a su vez proporcionan, son los que con sus camiones van y traen los bienes que venden a los comercios de barrios o a los comercios del interior provincial. Necesitamos tener el combustible, necesitamos tener el abastecimiento y obviamente que no haya quiebres de stock. Esa situación por un lado, y por el otro lado, es decir, hay una cuestión también que en su momento se ha abordado, que es el tema de la seguridad. Hemos tenido hechos de gravedad dentro de la provincia. ¿Por qué? Porque todo esto está arreglado, todo esto está normado, todo esto existe en la ley. ¿Cómo se tiene que pedir el combustible? ¿En qué? ¿Cómo? ¿Por dónde? Porque es una sustancia peligrosa. Entonces, lo que le pedimos a la justicia es que le diga a las estaciones de servicio, es decir, cumplan la ley. Cumplan la ley y cómo deben comercializar el combustible para que un día de estos una estación de servicio no deje una manzana que sea solamente un hueco, o que no vuele por los aires un camión o un vehículo y tengamos víctimas fatales. Es decir, después, ¿a quién se le vende el combustible? Eso las estaciones de servicio, es decir, pueden decidirlo libremente, no hay ninguna... Pero cómo está arreglado por la ley. Exacto, la forma, todo lo que hace a la seguridad, en dónde se coloca, es decir, porque se ha llegado a tomar algunas medidas donde Misiones en Posada, por ejemplo, se sacaron ordenanzas determinando qué cantidad de litros se pueden cargar a vehículos extranjeros. Y también se han puesto precios diferenciales. Es decir, ¿por qué? En el entendimiento de que de esa manera se fortalece y se garantiza el abastecimiento del mercado local, de la provincia. Sí, tal cual. ¿Qué es lo que nosotros buscamos acá? No hay nada fuera de lugar ni nada por el estilo. Y obviamente que también estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en el sentido de que el Ministerio de la Producción y la Secretaría de Energía de Nación entiendan de que la Argentina tiene que autoabastecerse de combustible, es decir, tenemos que tener el gas suficiente para autoabastecernos, para no importarlo, tenemos que tener el combustible necesario también para abastecernos, porque hoy nadie importa combustible porque lo hacen comprarlo a un precio mayor para venderlo a un precio menor, no es negocio para nadie. Entonces, eso es lo que estamos buscando, y fundamentalmente de que los combustibles no aumenten, porque las petroleras, como vos bien sabes, es decir, todos te dicen necesitamos un 20 o un 30% más de aumento, y si esto se produce, es decir, repercute, digamos, en el bolsillo de los trabajadores en general, y con la consabida imposibilidad de adquirir bienes y servicios dentro de la actual situación económica y social que está viviendo el país. Claro, no es que quiera hablar nada más que de temas económicos, porque tenemos un solo bloque, ¿no? Pero porque también le quiero preguntar cómo están trabajando con los cortes de ruta. Bueno, es uno, es casi 2, 3, a veces depende, en la misma semana, el mismo día. Sé que están articulando y logran destrabar los conflictos, pero
En lo que tiene que ver con el tema de los precios, hoy por hoy veíamos, aparte nos cuentan o vemos que, no sé si desabastecimiento es la palabra, pues suena muy fuerte, pero al menos se empieza a apreciar que hay mercaderías que ya no están en las góndolas o porque se las llevaron todas muy temprano, aunque a las 10, 11 ya no hay nada, o algo está pasando, ¿no? Se intentó desde el gobierno nacional pedir que se retrotraigan los precios, que vuelvan a tal mes del inicio del año. No todos pudieron hacerlo, ¿no? ¿Cómo ven la situación? Es muy compleja. La situación de los precios es muy compleja. ¿Por qué? Porque nosotros somos una provincia, digamos, y somos una ciudad donde hay una oferta que está muy concentrada, está muy limitada. Es decir, podremos nosotros como consumidores ir a tal supermercado, a este otro, es decir, tenemos 2, 3 opciones de las cadenas nacionales y de las cadenas internacionales que existen, extranjeras. Y después tenemos los comercios de barrio, autoservicios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde se abastecen todos estos lugares? Todos estos lugares se abastecen de empresas que están ubicadas en Santa Fe, en Córdoba o en Buenos Aires, donde están las productoras, las alimenticias. Nosotros entendemos, y lo venimos chequeando y haciendo relevamientos, que obviamente los precios de los alimentos, los precios de los insumos de higiene personal, no quiero hablar de los precios de los medicamentos. Claro, no, ni hablar de eso. Es otra cuestión y va por otra vía. 10, 20 mil no bajan de... Sí, va por otra vía. Es complicado, sí. Pero digo, en lo que hace hoy a alimentos, Formosa es muy cara para vivir, es muy cara para cualquier consumidor. Imagínate vos con los salarios que también tenemos, que no son los mejores salarios que puede tener una provincia como la provincia de Buenos Aires, como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los ingresos son más altos y hay una mayor oferta, hay una mayor descentralización. Entonces, quizás vos podés elegir entre, un supermercado chino o algún otro supermercado que realmente tengas una posibilidad de adquirir bienes a menor costo. Esto acá no lo tenemos. Entonces, con el aditamento de que hay que sumarle todo lo que es el adicional del transporte, es decir, el adicional de una serie de servicios que los pagamos más caros, como es la energía eléctrica. Pues sabes bien que el usuario que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí sabemos por qué razones, pero porque tenemos un país que se dice federal, pero que en la práctica no lo es decir, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos el servicio de energía más barato, tenemos los combustibles más baratos, tenemos los bienes, los alimentos más baratos y tenemos los mejores ingresos. Pasado a todo lo que es el norte grande, o sea, las provincias del NEA y del NOA, es decir, la energía eléctrica es mucho más cara, pagamos el transporte de energía eléctrica a empresas que no le tendríamos que pagar absolutamente nada porque no invierten absolutamente nada y que ya lo hemos pedido, digamos, a los organismos nacionales de que se revise esa situación. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy, por fin, después de mucho tiempo, vemos cómo los gobernadores del norte tienen una misma agenda pública, si se quiere, en varios temas, y esto es... No es un solo tema, son varios, sí. Varios, y más allá de las banderías políticas. Entonces eso está bueno que sea así, está bueno que se hable, digamos, de tener una tarifa energética diferencial, porque se la dieron al sur, tenemos la posibilidad de hablar de zonas francas, es decir, un abanico, digamos, de situaciones que ojalá se hagan realidad. Pero en el caso de los alimentos en Formosa, tenemos el inconveniente de que de lo que te mencioné. Y tenemos programas que nosotros apoyamos, que son los programas provinciales, digamos, como Soberanía Alimentaria, como otros programas, digamos, a nivel local, que permiten que el productor
vaya directamente hacia el consumidor. El gran problema que tiene la economía argentina para nosotros son los intermediarios. Acá la intermediación entre de lo que se produce en Buenos Aires, en Santa Fe y Córdoba y llega hasta Formosa, hay 3, 4, 5 parásitos vivos en toda esa cadena de comercialización que son los que se quedan con las ganancias y el que paga todo después es el consumidor. Entonces, se lo viene haciendo en todas las provincias. Lo que sucede es que no se llega a todos los consumidores, porque esa es una realidad. Ojalá la Feria Franja o el productor pudiera llegar los productores a los consumidores en toda la provincia, en todo el país. A nosotros, cuando nos hablan del mercado central, digamos de Buenos Aires, y vemos los precios y decimos, sí, espectacular, pero nosotros no accedemos al mercado central de Buenos Aires, no tenemos ninguna posibilidad. Entonces hay que buscar otras alternativas, hay que buscar la regionalización, hay que buscar a ver qué es lo que produce Chaco, Corrientes, Misiones, Jujuy, Salta, Formosa, digamos, para a partir de allí hacer los intercambios correspondientes, porque eso es lo que hoy se impone. Es decir, nosotros entendemos que las alimentarias se las ha dejado hacer lo que han querido durante toda la pandemia. Es decir, trabajaron durante toda la pandemia, como se los deja hacer lo que quiere también a los laboratorios, sí, imponiendo precios en forma unilaterales, es decir, con un abuso, digamos, y con una cartelización impresionante. Ahora, ¿no hay medidas que se tomen al respecto? No, hasta ahora no existen. Vemos cómo el programa de precios cuidados por ahí en ciertos productos tiene, digamos, alguna alternativa al consumidor, pero en otros no, o no los encontrás, o es decir... Claro, justo se terminaron. Justo se terminaron siempre. Entonces, mismo, sí. El que se termina perjudicando siempre es el consumidor, y en esto es una deuda que que tenemos con los consumidores, es decir, pero digo, está toda la normativa de vuelta. Tenemos la ley de abastecimiento, guste o no guste, tenemos la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. No son muchas las alimentarias que producen en el país, no son muchos los laboratorios que producen medicamentos en el país. Se los conocen, sabemos cómo actúan. Ahora, ¿por qué, es decir, el gobierno nacional, el Estado nacional, no toma las medidas necesarias y contundentes, digamos, contra estas empresas y contra estos monopolios, digamos, que son muy fuertes? Lo desconocemos. ¿Qué estamos haciendo, trabajando todos los días, digamos, para que haya un acceso hacia mejores bienes y servicios con precios razonables y accesibles? Eso lo estamos haciendo, pero tenemos nuestras limitaciones y esperamos en esto que también todos nos ayuden, o sea, tanto el sector privado como el sector público y las asociaciones que siempre nos acompañan y estamos trabajando con ellas. Bueno, quedó tiempo el corto. Yo quería el tiempo del bloque porque quería que nos cuente cómo hace con el tema de los cortes de ruta, que tenemos cada vez más. Mira, porque no es fácil. Sí, una cosa es que pidan una solución a un tema que se pueda tramitar, y otra es que ya cambios profundos, ¿sí? que no pasan a lo mejor por la buena intención que se tenga en ese momento, ¿no? Sí. En esto, Liliana, te doy una primicia, es decir, sí, que hemos logrado... se ha logrado, porque es un trabajo en equipo, es decir, con la justicia de Las Lomitas, con los intendentes y presidentes de las comisiones de fomento de los departamentos de Ramón Lista, de Mataco, donde por ahí quizás no se visibiliza el tema de que hace más de un mes había cortado una cantidad de caminos donde se impedía acceder a los docentes, a los enfermeros, a las ambulancias. Todo. Y eso en el día de ayer hemos logrado prácticamente levantar todos los cortes de esos caminos. Ojalá se mantenga, y necesitamos que la justicia, cuando haya este tipo de delitos, ya sea tanto la federal como la justicia provincial, cite a quienes cometen un delito, los indague, es decir, porque eso es lo que no se hace ahora, hasta ahora. Digamos, nosotros no criminalizamos la protesta. Si
vos querés con un grupo de personas, Manifestarte, hacer conocer, sí. exacto, hacer Se conocer puede, sí. que en tu barrio no está habiendo una recolección de residuos, no está habiendo agua potable, o que la energía eléctrica no es regular, lo podés manifestar visibilizado el problema. Es decir, ya todos los canales institucionales se ponen en movimiento. Cuando se producen cortes de 20 días, de 30 días, y donde vemos una tosudez y una irracionalidad y la no actuación de la justicia, es donde se nos hace muy difícil a nosotros, es decir, como Defensoría del Pueblo, lograr la liberación de esos cortes, y que terminan con enfrentamiento entre las partes, entre quien quiere y tiene el derecho de transitar, y con aquellos que creen que haciendo eso van a lograr algo como una extorsión hacia los poderes constituidos, tanto del Estado nacional, provincial o municipal. Entonces, nos falta, creo, mucho de saber escuchar y de hablar entre nosotros. No tenemos ningún secreto en la Defensoría del Pueblo, es decir, la Defensoría del Pueblo lo que hace es hablar con todos los sectores, hasta con aquellos sectores que no nos critican, o contra aquellos sectores que entienden que no hacemos las cosas bien, pero estamos totalmente abiertos y los comprendemos, los entendemos, sabemos de nuestros errores, conocemos de nuestros errores, conocemos de nuestras limitaciones, pero nuestro norte está puesto en garantizar derechos y en que las garantías constitucionales se cumplan. Ahora, no es fácil. Por eso aprovecho hoy esto, Liliana, porque... no, es bueno mencionarlo, digo, porque por ahí nos pasa a nosotros que se lo contamos a la gente, al primer organismo que llamamos es a la Defensoría cuando hay corte de ruta para saber cómo está, acá cuánto levantan, qué posibilidades hay, hasta dónde se tramitó la conversación, a ver qué está pasando, porque los demás no saben o no están en el tema, o sea, así de simple, ¿no? Más allá de que algunos salen y apoyan y dicen que está bien que la gente se manifieste, cortar una ruta es cortar los derechos de todas las personas que quieren transitar, que tienen que ir a trabajar, paralizan todo. Es muy complicado, sí. Así que te digo, es decir, en este día, que un día importante, te digo, a nivel de celebrar el Día Nacional del aborigen americano, del indígena americano, es decir, es otro tema el de las comunidades originarias, es decir, es otro tema donde lo venimos trabajando, y hemos creado lazos no solamente con sus referentes, con sus mismos pastores, con los mismos integrantes de las comunidades. Obviamente que nuestro trabajo va hacia garantizar los derechos de las comunidades, pero muchas veces también es difícil darle respuestas a las demandas que se plantean. Es decir, pero bueno, dentro de este contexto en el cual no es fácil para ningún argentino y menos para ningún formoseño, digamos, trabajar día a día para los que tenemos la posibilidad de tener un trabajo, porque hay un gran sector de la población que está sin trabajo o es el cuentapropista, que le cuesta mucho, pero muchísimo, digamos, llevar la comida y los alimentos para su familia, y ni que hablar de si te llegas a enfermar y tenés que comprar un medicamento. Si bien en provincias como Formosa y en países como la Argentina el Estado tiene una salud pública, una educación pública y todo lo demás, es decir, hoy la propia clase media está asistiendo a los hospitales, está asistiendo a la educación pública. Es decir, ¿por qué? Porque los sueldos, digamos, no alcanzan, y porque tenemos una inflación que en 3 meses de lo que va del año ya es récord, es decir, en todo sentido. Y esperamos que esto se corrija, porque si no va a ser muy difícil, es decir, continuar manteniendo esta situación que ojalá no termine en ninguna inestabilidad social, como quizás algunos quisieran. Es decir, pero nosotros tenemos que
trabajar para que esto se revierta. Y la única forma es coordinando todas las acciones con el Estado Nacional, con los estados provinciales, sean gobernados por quienes sean, y con los municipios, sean gobernados por quienes sean. Y también, obviamente, con el sector privado que tiene que hacer su aporte. Es decir, y lo hace, de hecho. Es decir, hay quienes por allí, obviamente, tienen sus planteos en cuanto a las cuestiones impositivas. Hablábamos de los combustibles al principio, es decir, hablábamos en cuanto a las cuestiones de los servicios. La mayor parte del precio de los combustibles son impuestos. Es decir, también tenemos que tener reformas, tenemos que tener una reforma seguramente laboral, tenemos que tener una reforma impositiva, tenemos que tener muchas cosas para modificar. Pero bueno, de eso se encargará el Congreso de la Nación, se encargarán nuestros legisladores, se encargarán nuestros concejales en cuanto a las ordenanzas, porque Liliana, hoy, es decir, todo para nosotros es importante, hasta aquellas personas que hoy no pueden descansar porque tienen ruidos molestos, porque la pequeña hamburguesería o la hamburguesería después de las 2 de la mañana se convierte en un local bailable. Bueno, todos esos problemas para nosotros están en un mismo nivel que el tema de precios, que el tema de salud. Claro, pues tienen que atender a todos. ¿Cuántos abogados tienen ahora? Y tenemos un plantel aproximadamente de 2 abogados. Ah, sí, porque se complica así. Pero tenemos una jurisdicción que es toda la provincia y tenemos un trabajo que lo hacemos, digamos, en todos los departamentos. Y la verdad que eso que vos tenés en la mano ahora, que un celular nos permite, es decir, estar en comunicación con todos los vecinos. También la gente durante la pandemia, y yo creo que después de la pandemia, se ha acostumbrado, es increíble y a nosotros nos parece, a mí personalmente me parece muy bueno el tema de todas las denuncias que se reciben vía correo electrónico, como la gente ahora directamente tenemos más de 7 WhatsApp habilitados. Es decir, lo que sí te puedo decir que no hay día feriado, no hay claro, sí, trabajan sábado, todavía domingo, por ellos, son los que más información no nos mandan hasta los domingos por WhatsApp a todos los medios. Gracias por venir, doctor, nos quedó corta la charla, lo vamos a invitar en otro momento por también. Favor, ¿no? Gracias a vos, Liliana. Porque los temas son interesantes y se está trabajando sobre eso, no es que únicamente uno opina, que no está mal opinar, pero en este caso se acciona. Gracias por venir. No, por favor, a vos. Bueno, nos estamos despidiendo. Dios mediante, nos vemos mañana aquí en nuestro espacio. Si por supuesto nos quiere sintonizar tempranito también en el noticiero. Muchas gracias.